Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. Como es de esperar, la adecuada gestión de los riesgos catastróficos requiere de una estimación de pérdidas que refleje la exposición real de los riesgos asegurados. Por ello, vamos a hablar sobre los supuestos que los modelos utilizan en el análisis de las vulnerabilidades. Para ello, contamos con un panel de expertos en el estudio de riesgos catastróficos. A mi izquierda, Derek Folpers, Senior Treaty Underwriter de Swiss Re. A mi derecha, Juan England, Managing Director de Willis Re. Y finalmente, Michael Spranga, representante del modelo ERN en Europa. Derek, Juan, Michael, bienvenidos y gracias por vuestra participación en estas jornadas. Sin más dilación, cedo la palabra a Juan England, quien como especialista en la evaluación del riesgo sísmico y con amplia experiencia en el análisis de los riesgos catastróficos, nos va a dar una visión de cómo se incorporan las vulnerabilidades por tipos de riesgo en los modelos comerciales. Gracias, Josefina, y muy buenos días a todos. Es un placer estar acá en estas jornadas internacionales de Mapfre Global Risks. Y también un gran honor el poder hablarles acerca de este tema, que hoy en día toma mucha importancia en el ámbito de la cuantificación del riesgo, sobre todo en el mercado, en el sector de seguros y de reaseguros. El título de mi ponencia es acerca de la representatividad de estos modelos catastróficos y hoy mirando las fotos que hay afuera aquí en en el lounge se ven los daños por diversos efectos de la naturaleza que representarlos a través de un modelo numérico tiene unos retos grandísimos. Y como usuario de estos modelos, llevo más o menos unos 9, 10 años utilizándolos. Soy un gran fan de estos modelos, pero al mismo tiempo soy uno de los críticos más grandes. Y por eso es que parte de la ponencia de hoy quiere llevarlos acerca de cómo se originan estos y cómo están llevando hoy en día este tipo de representatividad. Y creo que con los otros dos ponentes van a ver un tema bastante completo y de pronto yo voy a comenzar un poco más arriba, a un nivel más alto. Dándoles una idea de dónde comienzan estos modelos, alguien me decía que están todavía casi que en su infancia y pues sí, más o menos comienzan a principios empiezan a desarrollarse a principios de los años 90, o sea que no tienen más de 30 años. No son como las ciencias actuariales que obviamente basadas en ciencias matemáticas que tienen mucha más historia. Pero antes de los modelos catastróficos, esta cuantificación de riesgo se daba basada en la experiencia. Entonces se utilizaban métodos estadísticos, métodos actuariales, se miraba la siniestralidad y se extrapolaba hacia el futuro, hacia tratar de simular pérdidas que ocurrieran a periodos de retorno altos, de bajas probabilidades. Y aunque pues cuando se mira una siniestralidad de digamos 20, 30 años, si estamos con mucha suerte, en muchos casos es menos, esta metodología identificaba esos extremos, esos posibles eventos verdaderamente catastróficos, los identificaba muy pobre. Así que justo más o menos en la época del huracán Andrew, en el año 92, es cuando se empieza a ver que hay que utilizar una metodología distinta basada en exposiciones geográficas y con la idea de simular eventos hipotéticos, tratar de simular miles y miles de eventos para poder tratar de capturar esos eventos extremos que puedan estar dándonos hoy en día los requerimientos de reaseguro y de seguros más importantes. Así que es una historia bastante joven y tal vez el mensaje, la conclusión principal, estoy comenzando como por la conclusión, es que los modelos son modelos, pero y hay que entender sus limitaciones, pero tal vez
el mensaje principal es la importancia en la disciplina y en la estandarización en la gestión del riesgo catastrófico que estos modelos han traído en los últimos 30 años a la industria de seguros y de reaseguros. Brevemente, como les mencionaba, llevamos 30 años y esta diapositiva lo que busca es un poco contarles cómo se llevan estos, cuándo surgen estos modelos y las diferentes como generaciones. Estamos ahora casi entrando en la tercera generación de estos modelos catastróficos y cada uno pues se ve que en esta diapositiva que siempre hay un evento, hay un terremoto, hay un huracán. Cada uno de estos eventos nos ha enseñado cada vez más cuáles son las limitaciones que tienen los modelos y se ha ido aprendiendo y por eso es que estamos ahora en casi una tercera generación de estos modelos. Comenzamos temprano con unos modelos determinísticos, que eso significa es modelando un evento histórico sobre una exposición y a ver qué resulta, cuál sería la pérdida ASIF, como llamamos. Pero luego empieza los modelos probabilísticos en donde se empiezan a simular muchos eventos con frecuencias, con probabilidades para tratar de capturar esos extremos. Y hoy en día estamos con nuevos proveedores, nuevas plataformas que están saliendo. Comenzaron 3, ahora hay 6 proveedores, 7 proveedores. Así que esto es una industria que está en crecimiento. Hoy en día vemos que aproximadamente más del 90% del Producto Interno Bruto a nivel mundial está cubierto por un modelo de estos. En cualquiera de estos territorios se puede simular una exposición y cuantificar ese riesgo catastrófico hacia un terremoto, hacia un huracán, ya sea de una cartera de seguros o de un riesgo individual. Pero sí, algunos territorios tienen más de un modelo, otros tienen solo uno. Pero tal vez lo importante que quería enfatizar es que se comenzó en esta industria creando modelos de terremoto y de huracán que eran donde las necesidades principales existían en ese entonces. Hoy en día pues hay modelos de inundación, de tornados, de granizos, de tsunamis, pero esto viene ya en una generación más atrás con unas complejidades mucho más grandes. Modelar el riesgo de inundación y de granizo es algo que todavía está casi que en una parte casi como que experimental, lo llamo yo. En terremoto y huracán está avanzado y se conocen las limitaciones, pero estamos entrando ahora a tratar de modelizar nuevos peligros que no hayan sido cuantificados anteriormente o que no tenían un modelo en el pasado. El 2011 fue un año en que nos dejó muchas lecciones de este tipo de peligros con Tailandia, con las inundaciones de Tailandia, con el tsunami de Japón, con los efectos de licuación en los terremotos de Nueva Zelanda. Así que hay un énfasis hoy en día en no solo simular los peligros principales, sino también los peligros que no estaban anteriormente modelizados. Así que quería comenzar, antes de entrar en el tema, unas consideraciones importantes que yo siempre tomo cada vez que estoy mirando un análisis de una cartera o que estoy mirando un modelo específicamente, y es que los modelos son desarrollados hoy en día en bases científicas y de ingeniería, y eso es una gran ventaja porque la investigación que existe en los peligros de terremoto, de huracán, de inundación, hoy en día está muy avanzada y estos modelos buscan capturar esa ciencia que existe hoy en día en la representación de la vulnerabilidad y de los peligros. Sin embargo, los modelos tienen que ser calibrados como todo modelo y estos modelos se calibran utilizando eventos históricos como terremotos que hayan pasado o huracanes. Los retos que se tienen en ese proceso de calibración es que pues, las pérdidas aseguradas tienden a ser mucho menores o en algunos casos menores que las pérdidas económicas que sufre el propio país o región afectada.
Así que tratar de calibrar un modelo que tiene información económica, información también del mercado, entonces tiene sus retos y hay que entender cuáles son esos retos. Y como les mencioné en el tercer punto, como todo modelo hay que entender sus supuestos y sus limitaciones. Y como están basados en exposición, la información que se utiliza, la información de entrada, es muy importante. Y como todo modelo, basura entra o basura sale, así que es muy importante entender cuáles son las consideraciones de los archivos de entrada. Sin embargo, con todas estas limitaciones que les menciono, estos modelos han generado una disciplina en la gestión del riesgo catastrófico en la industria de seguros y de reaseguros. Hoy en día tenemos una mejor captura en la información, la calidad de la información ha mejorado también mucho y hay un entendimiento y una conciencia mucho más alta sobre este tipo de riesgo. Y si comparamos el número de insolvencias en el sector de seguros entre el 92 después del huracán Andrew y el 2005 después del huracán Katrina, vemos que hay una gran diferencia y un gran aporte en esa disciplina para lo que es el manejo del riesgo catastrófico. En términos de las vulnerabilidades, pues es muy importante poder representar y entender qué están representando los modelos. Y en esta diapositiva, las siguientes diapositivas lo que les quiero mostrar es esa sensibilidad de los modelos a la información que se les da. Esta diapositiva para Colombia está mostrando 4 modelos disponibles en la industria y es el mismo riesgo. Imagínense, esto es un riesgo con unas características de actividad, unas características de construcción, un valor, es el mismo valor, sino que lo hemos puesto a lo largo de todo el territorio modelado. Y donde ven los colores más rojos es en donde el modelo está dando unas pérdidas, unas vulnerabilidades más altas que en los otros sitios. Así que inmediatamente lo que podemos observar es que la ubicación geográfica, y son modelos basados en exposiciones geográficas, es muy importante para poder representar el riesgo al cual está expuesto. Y segundo, es que todos los modelos pueden dar resultados distintos. Y eso es uno de los temas más interesantes con lo que hoy en día nos afrontamos, es que se hacen los análisis de modelización y se tienen 3 o 4 resultados distintos de las diferentes compañías modeladoras. Y hay que poder entender cuáles son las limitaciones y los supuestos de cada uno para poder asesorar y para poder entender y poder definir cuál es no solo el modelo que está bien o el que está mal, sino cuál es el que representa mejor ese riesgo. En términos de la actividad, y tal vez esto es el tema más relevante para esta ponencia, es poder definir que cada riesgo tiene una actividad distinta. Los modelos, al ser calibrados con pérdidas económicas, tienen que tomar muchos supuestos y utilizan leyes de números grandes, o leyes de promedios. Cuando se calibra en base a una pérdida económica, pues hay una variedad de riesgos que han sido tomados para esta calibración y por ende cuando se empieza a mirar algo muy específico que no es la misma base como fue calibrado, se van a obtener resultados distintos. Pero lo importante acá es poder definir lo mejor que se pueda la actividad o el tipo de construcción o las características de ese riesgo. Esto que observan en esta figura es lo que se llama una curva de vulnerabilidad. La curva de vulnerabilidad es un parámetro diseñado por el ingeniero y calibrado, y en esta se busca poder representar cuál es la intensidad, el daño físico que va a recibir una estructura en base a una intensidad de ese peligro. Entonces, aquí se puede observar que hay unas 30 curvas para diferentes tipos de actividades, ¿sí? Y poder definir esa actividad de la mejor forma posible te va a dar un resultado distinto. En los modelos tenemos estas generalizaciones,
pero hay casos, por ejemplo, en riesgos industriales complejos, en donde estas curvas ya son específicas para este tipo y buscan establecer una definición que se aleje más de la generalización y poder definir esa actividad lo más detallado posible. Y lo importante es poder tener un diálogo acerca de si esto está bien representado con lo que se observa con los ingenieros que, digamos, representan ese riesgo día a día, que lo inspeccionan, que lo visualizan de una forma y poder, si estas curvas representan ese daño que podría tener. Y aquí podemos ver que los diferentes tipos de actividades van desde torres de telecomunicación hasta plantas de procesamiento o estaciones de energía, etc. Así que la idea es poder definir muchos de estos riesgos de una forma mucho más definida. Cuando son riesgos industriales, cuando ya es una cartera de seguros más homogénea, se pueden utilizar otro tipo de supuestos. De la misma manera, otro ejemplo aquí, ¿qué pasa si no se le define el tipo de construcción o el año de construcción? Los modelos son basados en bases científicas y de ingeniería, así que si se modela un riesgo con concreto reforzado, va a dar un resultado si es un riesgo de ladrillo o de adobe o de madera. Así que poder definir estos tipos de características de construcción es muy importante. En este caso, lo que se busca establecer es que esa barrita amarilla que se observa en el centro de estas dos gráficas muestra cuando al modelo se le dice que no sabes. Si le dices que no sabes cuál es el tipo de construcción, el modelo va a hacer un supuesto y va a hacer un análisis en base a todo lo que ha utilizado para calibrar ese modelo, y se puede observar que si en este caso si se da que es de desconocido o que no se conoce el tipo de construcción, la diferencia en pérdidas podría ser muy importante si el riesgo en realidad es, digamos, de concreto reforzado o de acero. Y lo mismo con el año de construcción. Tenemos que en los diferentes países hay códigos de construcciones sismorresistentes. Estos códigos son actualizados con una serie de frecuencia, algunos cada 10 años, otros cada 20 años, y poder representar esto en esa información tiene un impacto, puede llegar a tener un impacto importante en los resultados. Y este es un caso de estudio que hemos venido inclusive trabajando con Josefina y el equipo, y es acerca de cómo podemos utilizar esa información y cómo podemos mejorarla. Hemos trabajado mucho con los ingenieros de ITSEMAP acá mirando reportes de inspección y cómo podemos mejorar la información del riesgo para poder representarla en la modelización. Y este es un riesgo, expuesto al peligro de huracán, y la información original se tenía la coordenada geográfica, se tenían los valores a riesgo, se conocía cuál era la actividad y se conocía el tipo de construcción. ¿Sí? Y esa información se corrió por el modelo y nos dio el resultado que se observa en la figura roja. Esta figura es lo que llamamos nosotros una curva de PML, una curva en donde se representa cuál es la pérdida máxima probable para diferentes tipos de probabilidades. Y las probabilidades se representan en periodos de retorno y la pérdida física se representa en un valor monetario. Así que si tomamos un punto en esta curva, digamos este punto acá, entonces para ese periodo de retorno, la modelización de este riesgo dio un número de 70 millones de dólares de daño para ese tipo de periodo de retorno. Pero poco a poco, utilizando el reporte de inspección, pudimos adicionar información que estaba capturada en este reporte, como el número de edificaciones. Si digamos hay 3 o 4 módulos dentro del mismo riesgo, pues es mejor modelarlos como 4, cada uno con sus características específicas, y no hacer un supuesto que están todos en el mismo sitio. El número de pisos, la calidad de la construcción, que si tiene protección en las ventanas o no, porque para el riesgo de huracán tiene un peso importante. Y es interesante observar en las diferentes curvas acá de diferentes colores cómo el resultado del modelo empezó a variar a medida en que se le da este tipo de información. Y para este caso de estudio, el PML a 100 años
bajó de 70 millones a 25 millones al darle toda esta información adicional al modelo. Así que es entender esta sensibilidad a los modelos para poder entender qué es lo que están representando y cómo lo están representando a la hora de poder tomar una decisión de cómo gestionar ese riesgo. Otro caso de estudio, el de la figura derecha es el mismo que les mostraba, pero el de la izquierda es otro riesgo también modelado de huracán en otros valores, pero también se puede ver que ahí se observa que la sensibilidad es distinta y dependiendo en qué parte, si estás mirando eventos mucho más extremos a 1000 años, la diferencia es mayor, pero en 100 años la diferencia es menor que en este caso. Así que sí, entre más detalle, lo que busca es reflexionar ese riesgo catastrófico de una forma más acertada. En estos casos que les acabo de mostrar, el PML baja por darle más información, pero eso no siempre se da. Se observan casos en donde ese PML sube, efectivamente, porque los supuestos iniciales, el modelo puede estar generando resultados mucho más conservadores y la verdad es que debería ser más alto. Así que es importante entender la sensibilidad para arriba y para abajo. Y por último, una pequeña conclusión en donde sí los modelos son herramientas muy útiles para poder entender ese riesgo catastrófico, para poder gestionarlo. No son bolas de cristal. Aquí los modelos no son para pronosticar cuál va a ser la pérdida el próximo año o cuál va a ser la pérdida que va a sacar un evento si ocurriese el próximo año. Así que no, están buscando dar probabilidades y pérdidas. ¿Cuáles son la probabilidad de tener una pérdida? Son unas herramientas para gestionar el riesgo, cuantificarlo, para transferirlo. En el mercado de reaseguros hoy en día, cuando se trabaja un riesgo catastrófico, siempre el mercado de reaseguros va a buscar cuantificar ese riesgo y también va a pedirle información acerca de ese riesgo para poder ellos también cuantificarlo. Y pues últimamente sirve para mitigarlo también. Hay que entender sus limitaciones, sus diferencias, sus supuestos, y buscar cómo representan el riesgo. Eso es lo que se está buscando, tratar de entender esa representatividad. Y por último, como observaron, la calidad de la información juega un rol importantísimo en esta gestión de riesgo catastrófico, en el particular de cómo se definen las vulnerabilidades de estos riesgos. Muchas gracias. Gracias, Juan. A continuación, Derek Polpers, con sus amplios conocimientos en la modelización y acumulación catastrófica, abordará la perspectiva de Swiss Re en la incorporación de las vulnerabilidades en sus modelos e iniciará una discusión de cómo se confronta todo esto con la realidad. Muchas gracias, Josefina, y bienvenidos a esta segunda ponencia. El título de mi ponencia son Los modelos y su confrontación contra la realidad. En los siguientes 15 minutos espero poder compartir con ustedes la visión de Swiss Re sobre la modelización y más adelante me gustaría tocar un poco en la agenda que vamos a tratar hoy en esta ponencia. El modelo, empezaremos la ponencia explicando un poco el modelo probabilístico de Swiss Re para poder ubicar las vulnerabilidades dentro de la modelización catastrófica. Después pasaremos a ver la sensibilidad de las diferentes actividades frente a las catástrofes naturales y luego entraremos un poco más en detalle viendo la susceptibilidad de una actividad en especial, que es la actividad de autopistas y carreteras frente al terremoto. Y luego entraremos ya más en detalle todavía y daré un par de ejemplos sobre la modelización concreta de esta actividad. Y luego cerraremos la ponencia con un par de conclusiones. El modelo probabilístico de Swiss Re se compone de 4 módulos.
El primer módulo es el módulo de exposición. En este módulo de exposición se capturan todos los datos relacionados con el evento. Esto quiere decir niveles de intensidad, hazard maps, etc. El segundo módulo es el módulo de vulnerabilidad. En este módulo de vulnerabilidad se captura la sensibilidad de las diferentes actividades frente a los diferentes eventos catastróficos. Como tercer módulo tenemos la distribución de valores. En este módulo se describe cuánto de la suma asegurada está en cada sitio. Esto quiere decir cómo está distribuida la suma asegurada en la zona que se está analizando. Y el último módulo son las condiciones de seguro. Aquí se capturan todos los deducibles y límites de la cobertura que se está analizando. Todos estos 4 módulos se combinan en una modelización, como ya lo explicó Juan anteriormente, y el resultado de esta modelización es la curva de frecuencia que vemos abajo, donde se representa la magnitud de los daños y la frecuencia de ocurrencia, que es el periodo de retorno de lo que se está analizando. Si entramos más en detalles ahora a la sensibilidad de las diferentes actividades frente a, en este caso, terremoto. Como mencionó Juan Englund en su presentación, los modelos probabilísticos de hoy en día ya tienen un catálogo muy completo de las diferentes actividades, pero la vulnerabilidad de cada una de estas actividades puede variar considerablemente dependiendo del catástrofe natural que se está analizando. En otras palabras, si vemos, por ejemplo, una comunidad con 10 pisos y vemos la curva de vulnerabilidad contra terremoto, va a ser muy diferente a la curva de vulnerabilidad de inundación, porque el riesgo de inundación afectará posiblemente el primer piso, pero no va a afectar todo el edificio. Lo que quiero decir es que, aparte de que hay un catálogo de diferentes actividades, puede haber varias versiones de curvas de vulnerabilidad por detrás. En este caso nos vamos a concentrar mucho en las actividades frente al terremoto, porque es muy difícil hablar de todas las vulnerabilidades en general. Y me he concentrado en 2 grupos principales que pienso que son los más interesantes y desde su punto de manejo son muy diferentes. El primer grupo son las actividades sencillas, que se compone en primer sitio de casas, viviendas, riesgos comerciales, comunidades, restaurantes. Y estas actividades sencillas son muy susceptibles a terremoto. Esto tiene que ver en gran parte por la construcción, tipo de construcción y diferentes códigos de construcción de los diferentes países, pero entraremos un poco más en detalle en esto más adelante. Las curvas de vulnerabilidad para estos riesgos sencillos están generalmente calibradas con eventos históricos. ¿Por qué es esto? Porque la base de datos que contamos es muy amplia y el riesgo sencillo tiene la ventaja que las sumas aseguradas están muy bien definidas y se puede calcular muy fácilmente lo que llamamos el Mean Damage Ratio. Mean Damage Degree, disculpen. El Mean Damage Degree quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un condominio de 1 millón, y sufrió un daño de 100.000, el mean damage degree sería de 10%. O sea, es la pérdida del daño en relación a la suma asegurada. Los deducibles juegan un factor muy importante en la forma de las curvas de vulnerabilidad. Dependiendo del país y los deducibles de ese país, las curvas de vulnerabilidad pueden recibir un descuento o menos descuento en comparación a otros países. Entonces, esto es algo muy importante que a veces no se considera muy bien en la modelización, la importancia de los deducibles. El segundo grupo que vamos a analizar, que es el focus de hoy, es las actividades industriales complejas. Como podemos ver, aquí hay niveles de vulnerabilidad muy diferentes. Tenemos la industria tecnológica, que tiene el nivel más alto de vulnerabilidad, y si vemos al final de la lista encontramos las carreteras y autopistas. Mucha gente tal vez se sorprenderá un poco de ver a las carreteras y autopistas tan abajo, y yo creo que esto va a ser un punto interesante de discutir más adelante. En estas actividades complejas, un punto que hay que considerar es que generalmente las actividades que tienen contenido y pérdidas de beneficios elevados, quiere decir coberturas con montos elevados,
generalmente son los que están liderando la tabla de vulnerabilidades. El problema que tenemos en estas actividades complejas es que no tenemos suficiente experiencia. Hay muy poca experiencia y en estos riesgos complejos ya tenemos el problema de definir la suma asegurada para poder calcular correctamente el mean damage degree. Lo que quiero decir es, a veces están en top location, a veces tenemos ML, PMLs, y es muy difícil en verdad poder definir correctamente cuánto es la pérdida en relación a la suma asegurada, porque no están estos riesgos capturados, la naturaleza del riesgo no está capturada en suma asegurada. Entonces aquí ya vemos un par de los problemas que tenemos con estas actividades un poco más complejas. El siguiente punto es un poco complementario con lo que dijo Juan. Aquí quiero, en verdad, enforzar un poco la importancia de la información detallada. Y para esto he preparado un pequeño caso, un ejemplo, para poder enseñarles un poco mejor lo que trato de decir. Asumamos que tenemos 2 hoteles que están expuestos a la misma zona sísmica. Si no tuviéramos ningún dato más sobre estos 2 datos, posiblemente saldría, como Juan mencionó, as unknown, y el punto de salida sería el mismo. Eso quiere decir que estos 2 hoteles tendrían posiblemente la misma prima de riesgo si no tuviéramos ningún dato más un detalle más sobre estos riesgos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la información detallada sobre el riesgo? Abajo pueden ver 2 hoteles. Los 2 hoteles se encuentran en California, San Francisco. La distancia entre los 2 hoteles es menos de 250 metros, pero como podemos ver ya en las fotos, las características del riesgo son completamente diferentes. El primer hotel a la izquierda, el Hotel Palomar, se construyó en el año 1908, tiene 9 pisos y tiene paredes no reforzadas. Mientras el Hotel 2, que es un Four Seasons Hotel, se construyó en el año 2001 después de mejoras en los códigos de construcción en California. Tiene 37 pisos, es mucho más alto, pero la construcción es hormigón armado o, como decimos en Latinoamérica, concreto reforzado. ¿Y qué pasa en la modelización? Como podemos ver, el punto de partida en ambos riesgos es el mismo. Es 1.5 por 1000. Y luego se van aplicando los diferentes detalles de información. Y como podemos ver a la mano izquierda, los números de pisos, el año de construcción y las paredes no reforzadas añaden bastante prima de riesgo a este ejemplo. Mientras por el otro lado, solo los números de pisos añaden prima de riesgo, mientras el año de construcción y la calidad de construcción están dando un beneficio. Y lo que es muy interesante de ver en este ejemplo es la diferencia entre los 2 hoteles. O sea, hay que entender que la distancia de estos 2 hoteles es 250 metros y el factor que se ve es de 2,6. El siguiente ejemplo que voy a enseñar es un estudio que se hizo dentro de Swiss Re, en nuestro Cat Perils Unit, después del terremoto de Chile. Y aquí se analizaron todas las pérdidas reportadas de riesgos complejos. Y lo que podemos ver en esta gráfica de la izquierda es la relación entre el daño material y la PB, Business Interruption. Y lo que tratamos de averiguar es si había algún cierto patrón de actividades que fueran más susceptibles a pérdidas de beneficios en comparación a otras actividades. Y como no llega como sorpresa, los nombres, como verán, todo lo que está arriba de la diagonal de la gráfica tiene una pérdida más elevada de pérdida de beneficios en comparación al daño material. Eso quiere decir, en concreto, que las petroquímicas, las papeleras y el proceso de alimentos fueron unos riesgos que tuvieron una pérdida de beneficio, una pérdida más elevada relacionada a la pérdida de beneficios que al daño material. Pero aún más interesante se me hace la segunda gráfica. La segunda gráfica de abajo enseña cómo estaba calibrado nuestro modelo interno en esos tiempos. Y como podemos ver,
Si hubiera estado bien calibrado el modelo, la mayoría de los puntos estaría cerca de la diagonal, que es el punto en donde se combinan los datos modelados y los reportados. Y se ve claramente que la realidad está muy diferente a lo que teníamos incluida en nuestros modelos. También tengo que mencionar que gracias a este estudio y lo que hemos aprendido después, nosotros le llamamos Lessons Learned, hicimos un cambio completo de nuestro modelo de Chile relacionado a la pérdida de beneficios, tratando de ajustar más lo que observamos de la experiencia. Lo que quiero decir es que de casi todos los eventos catastróficos de terremoto de los últimos años, si hablamos de Japón, aprendimos que el tsunami es un factor muy importante. Tratamos de incorporar esto en nuestros nuevos modelos. Si vemos los terremotos de Christchurch en Australia, el liquefaction, también aprendimos de esto. Y cada vez vamos mejorando la calidad de nuestros modelos. Es algo que no se puede dejar parado, sino siempre hay que tratar de evolucionar y complementar con informaciones adicionales. Bueno, ahorita vamos a pasar un poco más en detalle y vamos a analizar en concreto la actividad de las autopistas y carreteras. Cuando uno ve fotos como esta del terremoto de Taiwán, cuesta trabajo entender por qué consideramos que la actividad de carreteras sigue siendo un buen riesgo desde un punto de vulnerabilidad. Pero si vemos en detalle las características de esta actividad, veremos que no está tan erróneo. Si vemos, la exposición catastrófica natural en sí está limitada a terremoto. Claro que siempre pueden pasar derrumbes, puede haber inundación en una carretera, pero esto no va a ocasionar daños de grande escala. Otro factor muy importante es que la actividad casi no tiene contenido. Si lo comparamos contra un productor de semiconductores, donde la materia prima y la maquinaria y el equipo electrónico juegan un papel muy importante, pues en las carreteras el contenido no está. Es muy difícil sufrir una pérdida total, ya que las carreteras se extienden por cientos o a veces miles de kilómetros y generalmente lo que se observa es que son ciertas partes de la carretera las que sufren un daño. Puentes y túneles, que son subactividades de las autopistas, son las partes más afectadas en caso de un siniestro. Y la cobertura es mucho más limitada. O sea, la mayoría de coberturas está limitada a daños materiales. Hay unas pólizas que también cubren pérdida de beneficios, pero a la falta de contenido, la limitación de la cobertura es mucho más amplia. Ahora entraremos un poquito más en detalle sobre la modelización y cómo lo vemos nosotros desde un punto de suscripción. Si empezamos, lo primero que hacemos es tratar de visualizar los riesgos asegurados. Lo que ven aquí es unas autopistas en Turquía. Es una póliza que cubre estas autopistas y se compone de 4 autopistas. Y la autopista principal es de Istambul a Ankara. Entonces, aquí vemos la visualización. En el segundo mapa vemos las zonas sísmicas de Turquía. Y como podemos ver, Turquía es un país bastante expuesto a terremoto y sobre todo la carretera de Istambul a Ankara está en una zona bastante expuesta. Y aquí lo que quiero resaltar un poco es la importancia de la distribución de la suma asegurada. Si vemos la carretera de Istambul a Ankara, para darles una idea, tiene una distancia aproximada de 460 kilómetros. Y los puntos amarillos, que espero que los alcancen a ver, son las unidades de cálculo del modelo. Eso quiere decir la granularidad con la que calcula nuestro modelo interno. Si se tiene un modelo con una alta granularidad, vale la pena considerar si se puede dividir esta suma asegurada total de esta autopista en secciones. Obviamente, si hacemos estas subsecciones, esto tiene un impacto fuerte en la modelización. Si vemos la gráfica número 4, estas son las curvas de frecuencia de siniestros, vemos claramente la diferencia que hay si
capturáramos toda la autopista bajo un solo riesgo o si la capturáramos bajo 200 riesgos. Desgraciadamente no se alcanza a ver muy bien, pero en sí lo que está haciendo esta diferenciación es que en la parte de la frecuencia, que es la parte más baja de la curva, al crear más riesgos, se afecta más la frecuencia. Eso quiere decir que esperaríamos una frecuencia más elevada de siniestros, pero por la otra parte la severidad baja. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, son simplemente dos visiones completamente diferentes de cómo se quiere analizar el riesgo. Pero sus implicaciones es la parte importante a considerar. La segunda parte de modelización que se me hace, creo que es la más difícil de todas, es la pérdida de beneficios dentro de la actividad de autopistas. De punto de salida, tener el detalle de información es uno de los puntos más importantes. Saber cómo está compuesta la suma asegurada. Saber cuánto de la suma asegurada está colocada en puentes, cuánto son carreteras, cuánto es túneles. Esto es una parte indispensable para poder modelar esta actividad correctamente. En este ejemplo, como pueden ver, teníamos 65% de la suma asegurada estaba en autopistas y aproximadamente 16% estaba en puentes con más de 150 metros de envergadura. Cuando yo leí esto la primera vez dije, bueno, 150 metros sí es una distancia, pero no me imaginaba el riesgo que estaba detrás. La siguiente foto a la derecha enseña el riesgo que estábamos viendo. Este puente de más de 150 metros de envergadura es el puente de Bósforus. No sé si alguien de ustedes lo conoce, pero este puente tiene una distancia de 1,5 kilómetros. La distancia sobre el nivel del mar es 165 metros. Y obviamente, si estamos viendo pérdida de beneficios, esto es un cúmulo de riesgo. Este puente también es importante mencionar que es la conexión entre Turquía y Europa. O sea, el tráfico que hay en este puente es impresionante. Entonces, lo que quiero decir es que el análisis detallado de estas ocupaciones es indispensable para obtener un análisis de riesgo correcto. Abajo, en la parte de abajo, solo como ilustración, puse un par de fotos del terremoto de Chile y como podemos ver, el puente por naturaleza, por su construcción, no reacciona bien hacia los terremotos. Desgraciadamente, por el tiempo, no me dio tiempo de enseñarles el análisis detallado de las curvas de frecuencia de la PB, pero aquí vemos las más grandes diferencias cuando se entra en modelización. Aquí, si se toma una visión, digamos, un poco más conservadora y se pone toda la suma asegurada de PB en cada una de las calculation units, pues explota la curva, ¿no? Sería una curva casi derecha. Si se distribuye toda la suma asegurada entre cada una de las unidades de cálculos, nos sale una curva completamente baja. Y si hacemos un análisis detallado como el que estoy sugiriendo, considerando todos estos puentes y estos factores que en verdad son los que hacen la diferencia, tenemos una curva en la mitad. Y las diferencias de los factores, les puedo decir, era factor más de 10. Lo que quiero decir otra vez, llegamos a lo mismo que también mencionó un poco Juan, los modelos ofrecen una posibilidad, pero dentro de eso hay muchísimos escenarios que se pueden analizar y los resultados pueden llegar a ser muy, muy diferentes. Conclusiones. Las curvas de vulnerabilidad son muy diferentes dependiendo del peligro catastrofal y la actividad de riesgo asegurado. Se recomienda hacer un análisis de sensibilidad de los datos. Esto quiere decir trabajar, como lo que mencioné, con diferentes escenarios, un escenario positivo, negativo y tal vez un optimista. Tener un conocimiento profundo de las actividades, expert know-how, y conocer las características de los países y las catástrofes naturales. Y como último, solo quiero decir y terminar con una frase: todos los modelos probabilísticos están mal, pero algunos modelos son muy prácticos y ayudan y nos dan una visión más
amplia del riesgo, digámoslo así. Y con esto, muchas gracias. Gracias, Eric. Por último, Michael Spranger nos compartirá las experiencias que ha tenido en sus visitas como experto en el análisis sísmico a las zonas afectadas por los terremotos de Chile, Japón y Nueva Zelanda. Muy bien, muchas gracias, Josefina. Es un placer compartir con ustedes un poco de experiencias reales en el campo o lecciones que aprendimos durante los últimos eventos en los últimos años. Muchos ya han sido mencionados, o sea, es un poco un resumen de lo que pasó. Pero antes de realmente ir a ejemplos concretos, me gustaría mencionar algo similar que lo mencionó Juan. Los modelos realmente estos probabilísticos que estamos usando hoy en día como si nada, apenas están saliendo de su infancia. Y aquí la lista, si quieren, es un poco una lista de los accidentes que hubo en la infancia. Por ejemplo, yo creo que uno de los accidentes más graves era el terremoto de Northridge, donde los modelos, apenas teniendo 5 o 6 años, casi se murieron. O sea, en esa época no hubo tanta aceptancia de esos modelos y eran tan lejos de la realidad que pues, no aportó mucho adicional, pero sobrevivieron. Yo, de hecho, entré a esta industria después del terremoto de Kobe, porque era otra sorpresa, otra vez que compañías de reaseguro pagaron mucho dinero para eventos que no se podían imaginar que existiera. El terremoto de Kobe era un evento absolutamente de sorpresa. No es una sorpresa que haya terremotos en Japón, pero allá justamente sí era una sorpresa, etcétera, etcétera. Hubo muchas sorpresas y muchas opciones para aprender. Y lo que a mí me gustaría compartir son un poco de eventos recientes, Chile, Christchurch y Japón, si el tiempo me lo permite. Empezando con Chile, eso tal vez es la foto que es más usada para mostrar daños de este terremoto y es lo que, desde mi perspectiva, menos representa que pasó en este terremoto. Hay una razón por qué siempre se muestra esto, porque es uno de los muy pocos ejemplos de que realmente edificios diseñados cayeron. Y si miramos bien la fundación de este evento, yo creo que es claro que, ahí está el matón, que el espesor de esta pared obviamente no es adecuado y los hierros tampoco para una zona de alta sismicidad. O sea, lo que ven de hecho no es un ejemplo del terremoto de Chile, sino yo diría un crimen. Lo que sí hubo en Chile, de hecho, es muy al contrario, los edificios se comportaron muy bien. Tal vez mejor que estábamos esperando. En Chile se construye muy rígido. Paredes, como ven aquí abajo, muy fuertes, con mucho hierro adentro. Entonces los edificios son muy rígidos. Entonces, ¿qué pasa? Se mueven así. No entre sí, sino el edificio completo se mueve así. Entonces los daños los buscamos abajo. Como pueden ver en las dos fotos de abajo, estos son los shear walls, los que realmente soportan el edificio abajo, y esos explotaron. Y lo que ven aquí a la derecha, de hecho, es una foto de un edificio pues, en Viña del Mar, un daño muy típico. Pero como pueden ver, o pues los expertos por lo menos lo pueden ver, es un edificio viejo, de los 70s tal vez, porque hoy en día el código de construcción, es muy diferente, justamente porque pues, ya sabemos que hay ese tipo de daños que explotan estas paredes abajo. Hoy en día el ángulo que ven del hierro no es de 90, sino de 135 grados mínimo, para justamente tratar de evitar eso. Y obviamente, si tenemos un edificio así de rígido, el contenido arriba, que ven izquierda arriba, ahí en este caso son tanques de agua, eso también obviamente tiene muchos daños. Esta foto ya la han visto desde el otro lado del río.
Yo creo que Derek era más inteligente que yo, tomando la foto de más arriba, así no se mojó los pies, yo sí. Pero lo que permite este ángulo es, ustedes ven 3 puentes. La primera, obviamente, la vieja, no sé cuántos años, mínimo 50 que tiene. La más bonita, pues no soportó el terremoto. La segunda sí sobrevivió, pero con daños, pero todavía se podría usar. Y en el fondo, ven una, ¿dónde está el mouse? Ahí. Al fondo ven una de metal, de trenes, que sí, de ferrocarril, que pues por lo menos desde cerca yo no vi muchos daños en este puente. Ahí ven la diferencia en PML, en prima, directamente en un sitio. Y eso es una de las lecciones que aprendimos. Obviamente, pues vimos un tsunami aquí en Talcahuano con 7 o 8 metros. Sí, causó bastante daños, agravó la situación especialmente aquí en Talcahuano, en otros sitios, pueblos como Dichato, donde causó 180, 200 muertos. Sí, agravó bastante la situación, pero no era una sorpresa. El terremoto en sí tampoco era una sorpresa. Que hay terremotos en Chile, pues obviamente lo sabemos, hay muchos. Era de muy larga duración, bien. Hubo un tsunami, ok, no era el primero. Lo interesante era, y Derek ya lo mencionó bastante, la fragilidad de infraestructura. Vieron los puentes, etcétera, pero también electricidad y agua. Me sorprendió que tanto estaban afectadas zonas que casi no tenían movimiento, que casi no tenían daños físicos sí mismos. Pero no hubo electricidad, no hubo agua, no hubo cajeros automáticos, la gente no podía sacar plata, no podía ir a la panadería, etcétera. O sea, realmente afectó gravemente también la vida en zonas donde realmente no hubo daños. Hubo casi 200,000 siniestros y también mencionado por Derek, las pérdidas de beneficios eran uno de los grandes incertidumbres en este modelo. Pero en total, yo diría un evento, ok, hay que modificar los modelos, hay que modificar las curvas de vulnerabilidad, pero nada que nos sorprendió tanto. Llegó el año 2011, que para mí cambió un poco la perspectiva a esos modelos en sí. O sea, antes también yo diría, como lo hemos oído hoy, bueno, sí, modelos son buenos, aprendemos algo, pero la parte más débil de los modelos es la exposición. El año 2011 nos mostró que no. Hubo, no sé, 100 millones de daños, 100,000 millones, perdóname, de daños asegurados y la mitad de eso a los mercados de reaseguro. Pero casi nada de eso estaba modelado, o no estaba modelado bien. Y las catástrofes ya mencionadas, Ciclón Yasi en Australia, pues sí, más o menos. Modelaron las inundaciones en Australia, no, casi no. Inundaciones en Tailandia, pues sabíamos que hay inundaciones. ¿Hay un modelo? No. El terremoto de Nueva Zelanda, sabemos mucho sobre terremotos en Nueva Zelanda, pero de y lo voy a explicar un poco más ahorita, ni nos imaginamos, ni era parte de los modelos. Y el terremoto de Japón. Cuando a mí me llamaron media hora después del terremoto y me dijeron, ¿ya oíste? ¿Ya hubo un terremoto magnitud 8.9 en Japón? No. Esperen, van a corregir los datos, no va a ser tan grave. Porque científicamente nosotros pensemos que simplemente es imposible un terremoto de esta magnitud donde pasó. Hay teorías que yo aprendí en la universidad y que era parte de los modelos, que en esta zona la magnitud máxima de un terremoto teóricamente puede ser 8.2, 8.4. Y eso es lo que estaba en los modelos. 9.0 no estaba en los modelos. Lo que ven aquí, pues los puntos rojos, todos son los terremotos históricos que hubo en Japón, como ven hay muchos, y las zonas negras son las zonas de ruptura de terremotos grandes y significativos.
que hubo en Japón antes. Y ahí ven, pues las zonas sí son de un cierto tamaño, pero no son hiper grandes. Y pasó el 2011, y esa es la zona de ruptura del terremoto del 2011. No era posible, según nosotros. ¿Cuáles eran los efectos? ¿Y qué se puede aprender? ¿Qué se puede aprender de esta foto? Para mí casi nada, de hecho. Es muy impresionante, sí, pero lo que se ve es simplemente un tsunami que destruyó todo. Se llevó las casas, ahí ven las fundaciones de unas casas cerca del mar. Eso es cerca de Sendai, la zona más afectada. Como ven, el árbol en el fondo todavía está y no está afectado. O sea, la ola pues llegó a 5, 6, 7 metros y el PML es 100%. Y hubo muchas víctimas en esta zona. Pero como también ven, se ve relativamente pasivo, o sea, era un tsunami en esta zona relativamente lento. Pero de hecho, aparte de que tsunami puede tener un PML de 100%, lamentablemente de esta foto específicamente no se aprendió mucho. Era muy triste. El terremoto, para pues, simplemente tenerlo en mente, pérdidas económicas, 210 mil millones de dólares, asegurado más o menos 15% de esto, mucha parte para el esquema residencial en Japón y únicamente para la pérdida económica 10%, 7% asegurados o reasegurados. Otra vez el mismo tsunami, 50 kilómetros más al norte, y se ve completamente diferente. Esta foto está tomada en una altura, nivel tipo 18, 19 metros encima del nivel del mar. Y como ven, la ola era así de grande. De hecho, hay un hospital unos metros detrás de esta foto, y la planta baja y el sótano, donde estaban todos los aparatos, los teatros de operación estaban ahí, estaba inundado. O sea, la ola ahí era de 20 metros y más. La razón que muestro esta foto es que ven al fondo, al otro lado de la montaña, estas casas no tienen nada de daño. O sea, el daño ahí es súper restringido justamente al valle, nada más. Y como ven, esa foto se ve mucho más agresiva, mucho más violenta. La velocidad del agua era mucho más alta aquí. También, pues, una de las cosas que nos sorprendió en este terremoto era el daño de contenido. Esta también es una zona afectada por tsunami, tal vez 1 metro, 1,5 metros, muy lento. Pero como ven, lo que hay afuera es la nevera, el televisor, el equipo de sonido, hasta el aparato para preparar el arroz. Entonces, mucho contenido ahí expuesto y destruido. Un gran problema después del terremoto de Japón era, bueno, un terremoto así de grande, causa réplicas y tal vez influye la probabilidad que tenemos otro terremoto cerca. Influye en el sentido positivo, esos son análisis técnicos, yo creo que de hecho, en comparación con la Suiza, no estoy muy seguro, para unos científicos japoneses. Y ese terremoto tan grande influyó las zonas de las fallas en el norte del país, por ejemplo, les sacó un poco de la presión que tiene. O sea, no sé si se acuerdan, Japón, básicamente la parte de la costa del oeste se movió 2, 3 metros hacia el oeste más. Entonces, quitó un poco de la presión de las fallas que están ahorita en azul. Entonces ahí, de hecho, eso era la sospecha por lo menos, la probabilidad de tener eventos en los próximos años, décadas, geólogos piensan en décadas, era más bajita, o es más bajo. Al otro lado, tal vez muy cerca, al sur de este terremoto, hay una parte de la zona de subducción que no falló. Esa es la zona en rojo. Entonces mucha especulación era,
si el próximo terremoto, y eso es muy cerca de Tokio, si eso va a ser el próximo terremoto. Pues de hecho no se sabe muy bien. Eso es una teoría que suena muy lógica. Lo último que leí es que aparentemente en la zona roja ya hay actividad de terremotos muy pequeñas, porque de hecho sobre todo ahí se mueve, pero no en terremotos, que son rupturas pues, espontáneas, sino en un movimiento constante, que como si fuera con mucho lubricante. Entonces, no se sabe eso, pero obviamente es algo que influye los cálculos de PMLs, tal vez, o debería, pregunta, de PMLs en los próximos años después de un terremoto así de grande. Buen punto de discusión. Entonces, Tohoku, ¿qué aprendimos? Terremoto más grande de la historia de Japón, una gran sorpresa. Causó un tsunami muy grande, que era sorpresa, pero se puede decir que no debería haber sido sorpresa, porque de hecho en Sendai uno puede ver en los sedimentos muchos tsunamis anteriores. O sea, ahí hubo tsunamis similares antes. Un gran problema en estimación de daños también era que venían de muy diferentes causas, del movimiento telúrico, de tsunami, de conflagración, liquefacción, derrumbes y last but not least Fukushima. Y obviamente contingency BI no es un tema muy grande para este terremoto en específico, pero demostró una independencia económica bastante fuerte. ¿Qué aprendimos? Este modelo causa una revisión de modelos de amenaza sísmica y no únicamente en Japón. O sea, ya hay modelos para otras zonas de subducción, simplemente también tomando en cuenta que, bueno, tal vez hay la posibilidad de un terremoto magnitud 9 en Java, en Indonesia, en Perú. Simplemente tomarlo en cuenta, aunque no lo hemos visto jamás. El impacto a otras fallas es un gran tema. Tenemos que cambiar los modelos de amenaza sísmica después de terremotos grandes, ¿sí o no? Yo creo que todavía es un punto abierto. Y los modelos hoy en día para Japón, por supuesto, contienen un módulo para tsunami. Y como siempre, aprendimos mucho para las curvas de vulnerabilidad que estaban mencionadas en las otras presentaciones. Y mi último ejemplo, Christchurch, algo completamente diferente. Lo que ven es a la izquierda, bueno, a los dos lados, Nueva Zelanda, la isla del sur y la isla del norte. A la derecha lo ven, los puntos amarillos son terremotos históricos. Y para evaluar el riesgo de terremoto en Nueva Zelanda, básicamente hay 3 puntos, 3 ciudades que son interesantes, que es Auckland, que queda más o menos aquí en el norte, Wellington, que está aquí, donde hay 4 o 5 fallas paralelos que ya han mostrado terremotos de magnitud 8 y hay una concentración grande de valores en Wellington. Y aquí donde está la estrella, Christchurch, donde antes, en los últimos 20.000 años, no hubo terremotos grandes. Entonces, alguien lo llamó la tiranía de lo obvio. Me gusta porque pues, uno de mis trabajos hace 10 años era revisar un modelo de terremoto de Nueva Zelanda. Y yo pasé semanas estimando la magnitud máxima y la frecuencia de terremotos en las fallas alrededor de Wellington. Pasé un par de minutos pasando por Auckland en el norte y dije, no hay peligro. Y no pasé ningún tiempo para Christchurch. Porque ahí no hay terremotos y bueno, todos los terremotos que hay aquí en estas fallas, la Alpine Fault se llama, ahí está todo el movimiento, aquí en Christchurch no hay nada. Entonces no me tengo que preocupar, básicamente. Bueno, entonces la sorpresa era grande cuando en el 2010 hubo un terremoto magnitud 7, más o menos en la línea roja. El epicentro era la estrella aquí. Y en total esto empezó
o causó una secuencia de mínimo 14 terremotos individuales, identificados por la Earthquake Commission, que pagan para los residentes los primeros 100.000 euros, digamos, de cobertura. 14 eventos en año y medio. Eso, una serie así, igual no está parte de los modelos. Esos modelos piensan o creen que los eventos son todos independientes. O sea, si hay un terremoto, eso no cambia nada de la curva de PML. Aquí hubo 14 eventos diferentes y la EQC siempre pagando los primeros 100.000 de los daños. De hecho, una de las réplicas, el terremoto de Littleton, causó la mayoría de los daños. Y en total hubo 450.000 siniestros y la EQC, la Earthquake Commission, que paga la mayoría de eso, era una compañía de 22 personas al principio. Entonces, muchos problemas, atribuir de dónde vienen estos daños, etcétera, etcétera. Y obviamente liquefacción, y yo creo que con esto voy a terminar, es una de las causas mayores de ese terremoto, y les traje esta foto de liquefacción para que vean qué efecto es. Es básicamente que el suelo se comporta durante el movimiento como líquido y después normal. Y yo creo que con eso tengo que cerrar. Muchas gracias. Gracias, Michael, y gracias a todos por las presentaciones tan interesantes. Efectivamente, tenemos que cerrar porque este tema nos apasiona y da para mucho, pero nos hemos comido el tiempo. Aunque no sé, Miguel, si nos dejes a lo mejor una pregunta del público. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, podríamos tomar algunos minutos. ¿No? Bueno, pues muchas gracias.